Vamos entonces a conversar sobre un tema relativamente simple, que de todas maneras, de inicio de este curso, eh, necesito compartir con ustedes mm, para refrescarles lo que ya habríamos olvidado y para recordarles a su vez que hay elementos que hemos aprendido desde niños, ¿no? El método científico en realidad se habla desde el jardín, primaria, colegio. Lo que pasa es que usualmente no lo hacen tan metodológicamente, no lo hacen así tan textualmente, pero es algo que conocemos y es la base de la investigación finalmente. Esa es la razón por la cual estoy compartiendo con ustedes este comentario, ¿no? Eh, es parte de lo que trabajamos en investigación en la facultad y lo que pretende es recordarnos que si en algún momento hemos desarrollado la metodología de investigación o lo estamos haciendo ahora, esta metodología nos va a llevar a un producto y este producto no es otra cosa que la investigación realizada. Y la investigación realizada lo que refleja es conocimiento, que en lo posible desearíamos que sea un nuevo conocimiento. En concreto, fíjense, tan fácilmente lo hemos dicho, eso es lo que vamos a hacer en este curso, lo que hicimos en el anterior, lo que vamos a hacer ahora y lo que vamos a terminar en el siguiente curso. Para ello, es importante saber que la metodología, es decir, pues es un método, ¿no? La metodología es un método que no es otra cosa que una secuencia ordenada de elementos especializados. A ver qué dice acá. Es un proceso ordenado. Sí, es una secuencia ordenada de elementos necesarios para construir esta investigación que nos genere un nuevo conocimiento. Eso es lo que vamos a hacer. Por consiguiente, si estamos hablando de investigación científica, como hemos visto en la anterior clase, ¿no? Finalmente, luego de decidir qué voy a hacer, hago la investigación y esa investigación está orientada a algún fin, alguna finalidad. En este caso, vuestra finalidad es la tesis universitaria. Si no, no existiría este curso. Entonces, estamos haciendo ciencia, no solo por este curso. La medicina es ciencia. Los médicos somos hombres de ciencia, ¿no? Por decir seres humanos, no me refiero al género, me refiero a la especie, ¿no? Somos hombres de ciencia. ¿Y qué hacemos a través de la ciencia? ¿Qué significa ser científico o qué significa hacer ciencia? La búsqueda del conocimiento, ¿no? La ciencia siempre busca saber, el saber, ¿no? Y una de las formas
Una de las formas de buscar conocimiento es pues la investigación, ¿no? Y es una manera de decir, bueno, estoy haciendo ciencia mientras investigo. Así como cuando ustedes hacen la disquisición diagnóstica de un paciente, tienen 5 probables diagnósticos y hacen su diagnóstico diferencial, están haciendo ciencia. Así como cuando ustedes prescriben un hemograma completo y tienen el resultado y empiezan a leer cada uno de los resultados de los componentes que tiene un hemograma, están haciendo ciencia. O cuando ustedes dicen, sabes que el mal que tú tienes solamente se va a manejar con paracetamol y nada más, y tienes que tomar 500 miligramos vía oral cada 8 horas preferentemente, porque la vida media del medicamento, etcétera, etcétera, están haciendo ciencia. Bien, entonces, la ciencia no solo es la investigación, la ciencia es el conocimiento, pero la investigación es una de las formas de llegar al conocimiento. Eso es lo que quiero decir. Y en este caso, el conocimiento que ustedes van a generar a través de este curso, reitero una vez más, es un documento producto de la investigación que se llama tesis y que va a tener otras utilidades. La principal utilidad les va a permitir graduarse. Entonces, la ciencia, pues, jóvenes, es el resultado de diversos tipos de investigación, no solamente la investigación científica. Pero para ello, nosotros necesitamos manejar lo que conocemos como el método científico. Porque el método científico es lo que nos va a dar digamos, la uniformidad. O en todo caso nos va a dar un elemento estándar. ¿A qué me refiero? A lo que habíamos comentado anteriormente, que en investigación hay autores, hay estilos, hay escuelas, etcétera, ¿no? Que al hablar de investigación científica le van a dar una terminología, un orden determinado, le agregan algún aspecto, le quitan otro aspecto, etcétera. Y que al final, ustedes, por eso cuando alguno de ustedes me preguntó, me dijo, doctor, ¿y qué libro podemos usar? Bueno, yo les digo, usen cualquier libro, ¿no? Porque finalmente el curso es el eje. Este curso es producto de años de experiencia, no solamente de enseñanza, sino también de investigación en el terreno, en la práctica. Quien les habla también es investigador, también he hecho investigaciones, ¿no? Entonces, esa oportunidad me ha permitido conglomerar todas esas experiencias en un curso. Bien, de tal manera que cuando ustedes lean todo esto, que cada uno va a decir una cosita más o una cosita menos o de otra manera, no se puedan confundir. Y que lo que nos va a guiar en términos generales, ellos pongan lo que pongan como más o como menos o con un término más o un término menos, necesariamente va a estar basado en el método científico y eso es lo que nos da la uniformidad. Que realmente debería ser así de sencilla la manera de enseñar la investigación. Pero pues no, supongo que cada quien quiere ponerle su sello o una cosa de esas. Bueno, en todo caso, eso es lo que estamos buscando, ¿no? Que el conocimiento entre dentro del raciocinio formal, que sea comprensible, que sea cierto o probable,
porque puede ser cierto o puede no ser cierto. Ese es el detalle, ¿no? Verificable. Entonces vamos a ver que los resultados, el trabajo que hacemos, usualmente lo hacemos en el marco de la mayor probabilidad de que sea cierto. Por supuesto, yo quiero que mis resultados sean ciertos. ¿Y cómo demuestro yo que mi resultado es cierto? No hay otra forma sino desde el punto de vista matemático. Y por eso, ustedes han visto, le ponemos un grado de confiabilidad del 95%. Eso quiere decir que mi trabajo es cierto en un 95% y mi trabajo es falso en un 5%. Ese es el nivel de confianza, ese es el intervalo. Así es un trabajo de investigación. ¿Mm? Y eso es lo que tenemos que lograr al construir nuestra investigación. Para eso están estos cursos. Y al hacer eso, estamos haciendo ciencia. Pero al mismo tiempo, sin ánimo de complejizar el asunto, simplemente recordarles, para estar ubicados adecuadamente, pues hay las ciencias puras, ¿no? El científico que se dedica a ello y las ciencias aplicadas. En realidad, la ciencia pura se ocupa de los hechos fácticos, ¿no? De los hechos, de las ideas, del proceso deductivo, de la lógica, de la filosofía, ¿no? Y eso no es lo que hacemos nosotros, los médicos me refiero. Nosotros partimos de una realidad. El paciente está frente a nosotros y tiene una signo-sintomatología evidente. Esa es una realidad. Esa no es una idea, ¿no? Ese no es un momento de filosofía. Es una realidad que exige un raciocinio rápido y una decisión rápida y objetiva, ¿no? Objetiva. Entonces, hay hechos. Un hecho es objetivo. Objetivo me refiero a lo tangible. Bueno, que sin darme cuenta, está puesto acá, ¿no? No solamente, no solamente que es objetivo, o sea, tangible, visible, verificable, ¿no? Pero a su vez, el objetivo de la ciencia, ¿no? Acá está como sustantivo y acá está como verbo, no confundamos. Eh, Su objetivo es demostrativo, demostrar algo material, algo real, ¿no? Algo verificable. Entonces aquí estamos nosotros, ¿no? Ahí hacemos medicina. Por consiguiente, nosotros hacemos ciencia aplicada. A eso se refería esta lámina. Y como hemos recordado en la anterior oportunidad, pues a través de esta forma de pensar, de esta forma de proceder, a través de esta forma de buscar el conocimiento, entre los miles de cosas que se han logrado el siglo pasado, pues hay algunas así trascendentes, ¿no? Importantes para nosotros.
y que han cambiado el rumbo de la medicina, ¿no? Nuevamente con mi estigma histórico, si tuviéramos que hablar de hechos históricos, retrocederíamos mentalmente en el tiempo y nos daríamos cuenta que si viviéramos 150 años atrás, posiblemente, como a la mayoría de esa época, si nos daba una tuberculosis, moriríamos con tuberculosis. Si tenemos una herida infectada en la pierna, posiblemente terminaríamos con la pierna amputada, etcétera, etcétera. Pero no, la ciencia ha avanzado a través de la búsqueda del conocimiento y ese conocimiento es el que se aplica y fíjense cómo ha cambiado y seguirá cambiando el rumbo de la humanidad y por supuesto de la medicina. Bueno, entonces desde esa perspectiva, para ir familiarizando ya con muchos términos que definitivamente ustedes los conocen por haberlos revisado ya, pero quiero enfatizar en este comentario de que es necesario recordar algunos de ellos, ¿no? Cuando hagan la búsqueda de sus antecedentes, van a utilizar seguramente teorías. Cuando elijan o ratifiquen su tema de investigación, van a hacer una hipótesis mental. Al utilizar algunos de los elementos de ejecución de vuestros trabajos, van a usar las leyes o los axiomas. Alguno de ustedes va a utilizar un tipo de diseño que es el experimental, o quizás no. Todos ustedes van a tener que medir sus resultados y todos ustedes tendrán sujetos de estudio. Entonces, son definiciones o términos que quería recordarles ahora para que a partir de la siguiente clase, luego de saber sus temas, ya entremos de lleno a escribir, a escribir, a escribir. Tienen que escribir, tienen que buscar, tienen que leer, tienen que hacerlo pronto. Entonces, eso, las teorías que ustedes van a utilizar no son otra cosa que un marco conceptual ya definido, preexistente, que se respeta, que yo no lo voy a variar, ¿no? Salvo que demuestre lo contrario. Conceptos definidos, existentes, en los cuales me voy a apoyar, ¿no? O la hipótesis, ¿no? Que tiene dos momentos, como les decía. Es un supuesto, es un probable, ¿no? Es un probable, es un tal vez, si cabe el término. Y que tiene los dos momentos. Ahora, cuando escojo el tema, yo voy a tener una hipótesis mental. No la voy a escribir. El que ustedes, lo que hemos dicho hace un momento, a ver, complicaciones en mujeres adolescentes embarazadas. Cuando planteé ese tema, mentalmente, yo estoy pensando y estoy diciendo, sí hay complicaciones y posiblemente la mayor complicación deben ser infecciones. Quizás eventualmente una muerte, pero sobre todo deben ser infecciones, ¿no? Ya lo estoy pensando. Me estoy dando una respuesta yo mismo, que no la estoy escribiendo. Y la hipótesis, que sí la vamos a escribir, ¿no? Sí la vamos a escribir, en la cual vamos a plantear la probable solución a mi problema de investigación, ¿no? Entonces, ahí el,
la importancia de hablar de la hipótesis, solo como definición, ojo, no estamos desarrollando la hipótesis, porque además la hipótesis, cuando la escribamos al final del segundo capítulo, es un elemento de transición entre la teoría, todo lo que han escrito en el marco teórico, y el diseño. Vamos a ver todo eso, ¿no? Bien, pero también hay otros elementos mucho más consistentes, más, digamos, definidos y estables, ¿no? No estamos hablando de que ya es la última palabra. Hay estabilidad, pero evidentemente con los cambios de escenarios pueden cambiarse también las leyes como muchas veces se han hecho. Entonces, sí, vamos a hablar de leyes dependiendo del tema de investigación que ustedes hagan. También hay elementos que ya no necesitan ser discutidos, ni en la investigación, ni en la discusión, sino más bien afirmados tácitamente, ¿no? Como los axiomas. Ya hay, eso está definido, eso es así, no tengo nada que demostrar. Podríamos decir que todos ustedes son estudiantes de medicina y punto. No hay nada que demostrar. Ya está definido. Por lo menos mientras estén llevando este curso, son estudiantes de medicina y punto. Bueno, también tenemos otras expresiones que se convierten en todo un contexto, como el experimento. Y el experimento no es otra cosa que un tipo de diseño de investigación, como ustedes ya lo conocen, ¿no? Solamente hay los experimentales y los observacionales, ¿no es cierto? Bien, el detalle es que como tenemos mucha, digamos, afinidad con los experimentos, hablamos mucho de experimentos, la característica es pues la reproductibilidad del sujeto de estudio, o sea, del tema de estudio en realidad, que el control, ¿no? Si no es controlado, no es un experimento. Entonces hay elementos, requisitos previos para que sea un experimento, ¿no? Aquí no dice, pero el otro requisito es que haya aleatorización, ¿no? Bueno, eso lo veremos en su momento, lo recordaremos en todo caso. Y en todos los casos, ustedes, que me imagino que la mayoría o muchos de ustedes va a ser un estudio observacional descriptivo y que a su vez tienen variables. Y las variables, como se acuerdan ustedes, hay de dos tipos. Las variables cualitativas y las variables cuantitativas, como vamos a recordar en su momento. Sea una o sea la otra, necesitan ser medidas, sino cómo sacarían sus resultados y sus conclusiones. Entonces hay que saber medir, ¿no? Medir la variable. Ese es el detalle. Eso también recordaremos. Y finalmente, dentro de estas definiciones cercanas a lo que hablamos todos los días y vamos a hablar todas las clases, está la muestra. En realidad, también, como ustedes ya saben, estamos hablando de los sujetos de estudio. Y estos sujetos de estudio, cuando son muy grandes,
el universo o la población es grande, necesita pues sacar una porción de ella para el estudio y no es otra cosa que la muestra. También, indefectiblemente, vamos a revisar ello. Por consiguiente, ¿no?, concluiríamos de que la ciencia va a demostrar una realidad determinada, pero explicada, de que se basa en elementos ya definidos previamente, pero que estos elementos definidos tienen que ser probados, tienen que ser válidos, ¿no?, y que haya un consenso, ¿no? No es correcto que diga yo estoy de acuerdo y solo yo estoy de acuerdo, y yo creo y el resto no está de acuerdo. No es tanto así. Tampoco se trata, no es un acto democrático tampoco, ¿no? No se trata de decir, a ver, ¿quiénes están de acuerdo con que este resultado es válido y quiénes no? Hagamos una votación. No se trata de eso. Estamos haciendo ciencia. Se trata de demostrar. El detalle es ese, demostrar la verdad de la investigación. Bien, entonces, eh, para ello se utilizan pues algunos métodos que vamos a ir reconociendo a lo largo de las siguientes clases y que de hecho ya los conocen también, ¿no? Por ejemplo, vamos a utilizar el análisis y la síntesis, ¿no?, la abstracción, que de hecho ustedes van a tener que pensar bastante, la deducción, la hipótesis deductiva, como lo hemos mencionado hace un rato. Vamos a tener que utilizar datos o antecedentes. Y esto básicamente sucede en el proyecto. Como les dije al inicio, en este curso proyecto o protocolo de investigación son lo mismo. Mientras que el uso de la observación, la medición y la experimentación, quizás debía haber empezado por estos dos, la observación y la medición, la observación y la experimentación serán el diseño, y la medición ya no es que la ejecución. Entonces, eso me dice que esta segunda parte justamente es cuando ejecuto la investigación. Bien, y seguimos hablando del método científico, como verán. Sin darnos cuenta, estamos hablando de la metodología de investigación. Por consiguiente, lo que hacemos es que al buscar un nuevo conocimiento, cuando tenemos ese nuevo conocimiento basado en una realidad determinada, se genera el nuevo conocimiento y se cambia ese conocimiento. Y este cambio de conocimiento necesariamente va a cambiar una realidad y habrá una nueva realidad. Esa es la secuencia, ¿no? Entonces el conocimiento científico utiliza la observación. El tema que ustedes estén eligiendo, ya están pensando o ya lo tienen, con mucha probabilidad ha surgido de algo que han observado. Algo que han observado. Bueno, y esta observación, podríamos aquí decir, de esta observación va a surgir el tema de investigación, ¿no?
Entonces, este tema se va a convertir en el problema, se va a convertir en un problema. En este caso, el problema de investigación, ¿no? Y para solucionar este problema, tengo que descubrir cuál es la solución. Y cuando tenga esa solución, tendré que ver la forma de explicar lo que sucede. Y cuando tenga esa explicación, voy a poder proyectarme a un futuro. Y todo ello genera una nueva realidad. Diría yo, quizás hemos debido poner acá una nueva realidad. Y aquí quizás habríamos partido de una realidad previa. Quizás así estaría completo, pero bueno, por algo lo estamos comentando. Y eso es lo que vamos a hacer, y eso es lo que hace el método científico. Entonces, hacemos eso. Es el proceso mismo del conocimiento de la realidad. ¿Dónde estoy? ¿Qué es lo que hay a mi alrededor? Y para ello, pues hay todas las herramientas que hemos mencionado y muchas otras más. Por consiguiente, diríamos que entre la investigación científica y el conocimiento científico, en ese nexo, en el medio de ellos, está el método científico que nos permite lograrlo. Entonces, el método científico puede decir los autores diversas cosas, ¿no? Como procedimientos para descubrir condiciones en que se presentan sucesos, etcétera, o sucesión de pasos que se dan para descubrir nuevos conocimientos, etcétera, o aplicación de la lógica y el sentido común, etcétera, ¿no? Digo etcétera porque esto no les voy a preguntar en el examen, porque tampoco se trata de aprender de memoria ningún concepto, se trata de entenderlo, se trata de comprenderlo. Y creo que no es difícil entender que a través del método científico lo que hacemos es generar el conocimiento y que esta generación del conocimiento en un porcentaje utiliza a la investigación científica para lograrlo. Y que todo lo que hacemos es ciencia, porque busca ese conocimiento, busca una verdad. Listo. Todas esas propuestas allí, que son de distintos autores, dicen eso. Le agregan algo más, le quitan algo menos, pero en concreto dicen eso. Y esa es la idea, ¿no? La comprensión de lo que realmente significa. Bien, entonces, la secuencia es que partimos de una realidad, aplicamos la investigación buscando un nuevo conocimiento, es decir, generamos la ciencia, y para ello hemos utilizado el método científico, así de sencillo. El método científico nos permitirá tener el conocimiento científico a través de la investigación científica, y es lo que hacemos ciencia. Este método científico, que ya estamos entrando a la metodología de investigación, tiene una secuencia. En esta primera lámina les muestro algo resumido, digamos, y en la siguiente va a ser lo mismo, pero un poquito más detallado. ¿Qué hemos hecho? Hemos definido un tema de investigación y este tema se ha convertido en un problema de investigación. Para resolver este problema, debo tener un modelo. He ahí la metodología.
Entonces, para tener ese modelo, yo debo suponer, ¿no? Debo suponer una solución al problema. Bien, más detallado. Tenemos, en base al tema, el planteamiento del problema, tenemos nuestra suposición, vamos a buscar los datos necesarios, vamos a demostrar si lo que yo supuse es cierto o no, vamos a tener resultados y finalmente vamos a emitir una conclusión que no es otra cosa que un nuevo conocimiento o simplemente conocimiento. Y siempre acá empezamos por el tema. Es una secuencia, simplemente es una secuencia. Esto es un poco más detallado, como ya saben ustedes, que lo iremos revisando. Por consiguiente, la investigación científica, que en vuestro caso se va a traducir en una tesis, no es otra cosa que un proceso sistemático. Ustedes van a hacer un proceso sistemático, van a tener mucho de creatividad, van a generar el conocimiento y ese conocimiento en vuestro caso se va a llamar tesis. De acuerdo a los norteamericanos, ellos tienen, vamos a hacer un par de clases de ética y ahí vamos a revisar lo que son los postulados IOMS, que son los postulados de ética en investigación muy estrictos a partir de los Estados Unidos. Ellos dicen pues que la investigación es un proceso sistemático que involucra a seres humanos vivos y que está diseñada para desarrollar o contribuir al conocimiento generalizable. Como verán, es lo mismo con algo más o algo menos. Bien, entonces, no son requisitos, digamos, condiciones, diría yo mejor recomendaciones, a pesar de que acá lo hemos escrito como requisitos y por eso lo puse entre comillas. Pero para hacer un buen trabajo, ustedes deben ser un poco curiosos, ¿no? Acuciosos. Deben tener algún conocimiento previo sobre el tema que van a decidir investigar. Tienen que saber algo, ¿no? Tienen que saber si pueden hacerlo desde el punto de vista de los recursos. ¿Puedo hacerlo yo solo? ¿Voy a necesitar un apoyo? ¿Quiénes me van a apoyar? ¿Me va a costar? ¿Cuánto me va a costar la investigación? ¿Puedo subvencionar ese costo? Etcétera. La idea es, publicaré, si es vuestra tesis, bueno, va a entrar al repositorio y posteriormente a eso pueden publicar. Tengo que ser intelectualmente honesto. Vamos a hablar de eso también. No voy a copiar. Es el plagio, ¿no? Eventualmente tengo que tener capacidad de trabajo en equipo. Sí voy a investigar, y eso es lo que ya les he estado tratando de decir desde el inicio. Comprometerse quiere decir que voy a ser disciplinado y voy a ser responsable porque me va a demandar varias horas de trabajo durante el semestre esta investigación que voy a empezar. Poco más detallado, ¿no? Si voy a empezar por mi curiosidad, esta curiosidad me lleva a la observación me lleva a definir un tema de investigación, este tema me exige dar una respuesta si hay o no una solución, si ya la tengo voy a poder proyectarme hacia el futuro y decido ejecutar y para ello debo utilizar un diseño determinado. Si he escogido bien, voy a continuar y posiblemente voy a hacer una publicación, que en este caso es la tesis.
¿no? Y a través de ella voy a contribuir al conocimiento. Si no está consistente, no me convence o me he equivocado con algo, determino qué es lo que me equivoqué y vuelvo a hacerlo. ¿Es así? Entonces, el método científico tiene que basarse en conceptos y definiciones, luego toma un rol protagónico la hipótesis, pero de ella, en la hipótesis necesariamente están contenidas las variables, y las variables tienen que convertirse en indicadores porque los indicadores son la única manera de medir. Eso haremos cuando recordemos la operacionalización de variables. Bien, entonces este es el recordaris que quería compartir con ustedes. La próxima vamos a hacer una... Estoy preparando algo diferente en relación al problema de investigación porque se supone que ustedes ya saben qué es el problema de investigación. Lo que hice en esta y en la anterior clase es un recordar de dónde viene, por qué se investiga, qué puedo investigar, de dónde tengo yo las ideas de investigar y cuando la tenga, qué es lo que voy a hacer. Es un esquema muy general, pero a partir de la siguiente entramos ya en detalle propiamente dicho. Ya nos ponemos a escribir nuestro proyecto. Entonces vamos a recordar el problema de investigación, pero ya orientada hacia la tesis, no tanto a la metodología propiamente dicha, sino hacia la tesis. Muy bien. Eso es lo que quería compartir con ustedes hoy, jóvenes. Entonces, los escucho si tuvieran algún comentario que hacer. A ver. Bueno, creo que ha estado muy fácil. En todo caso, nadie tiene nada que decir. Creo que todo ha quedado claro, doctor, porque fue más como que una forma de hacernos recordar cómo debemos de plantear nuestro tema de investigación y de dónde debemos de conseguir las ideas para tener un buen tema. Excelente. 30 segundos para resumir la hora de clase. Gracias, señorita Osorio. Muy bien, entonces, jóvenes, que tengan una bonita noche. Por favor, piensen en sus temas. El próximo lunes necesariamente voy a preguntar uno por uno cuál es su tema. Los que ya tengan algo, envíenlo y los voy a ir registrando. Hasta la próxima clase. Sí, señorita del Pozo, la escucho. Doctor, buenas noches. Disculpe una consulta. Para enviarle los temas a su correo, Sí. ¿tenemos que tener algún formato en específico o solamente le vamos a enviar como un mensaje, doctor? Como un mensaje, por eso estamos hablando de tema, ¿no? Es un mensaje, o sea, como les puse el ejemplo, ¿no? Decirme, doctor, soy fulano de tal, del curso de seminario de tesis. El tema que estoy pensando desarrollar es complicaciones en mujeres adolescentes gestantes. Punto. Es todo. Nada más. No hay ningún formato allí. Si alguien tiene algo más elaborado, pues lo manda. Hay libertad de ello, ¿no? Y a partir de ello vamos a ir construyendo todos juntos. Está bien, doctor. Muchas gracias. De nada. ¿Algún otro comentario? Bueno, muchas gracias por acompañar la clase. Bonita noche, jóvenes. Nos encontramos la siguiente clase.